algo también para pensar de lo que pasa en la Argentina contemporánea, el tema de los alquileres y cómo mucha gente tiene que hacer de tripas corazón para llegar a fin de mes, bueno, ni que hablar, pero para pagar el alquiler, que es lo básico, ¿no? Tener un lugar, un sitio donde habitar, donde morar. Bueno, hoy se está complicando eso en Rosario, ni que hablar a aquellos que quieren comprar, bueno, eso ya es una fantasía sexual, prácticamente pasó a ser terreno de una fantasía erótica. Para hablar del tema de los alquileres, vamos a dialogar con el referente del Consejo Asesor de la Vivienda Única de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, me refiero a Ariel Doracio. ¿Cómo estás, Ariel? Buenos días. Buen día, Antonio, ¿cómo estás vos? Bien, gracias por atendernos. Por favor. Bueno, a ver, ¿cómo está el tema de los alquileres? En esta época del año se empiezan a renovar muchos contratos. Después está el tema de los estudiantes también que están preparando su año, y aquellos que empiezan en los primeros años o no, o que quieren renovar sus contratos también están con esto. ¿Cómo viene el tema de los alquileres? Bueno, está en una situación cada vez más compleja, ¿no? Acá, como vos bien hacías, hay que diferenciar centralmente en dos cuestiones. La primera tiene que ver con aquellos que cumplen su primer año de contrato y por ende, por la nueva ley, se ajusta el valor del contrato de locación en un ajuste que está en el 51% para este enero 2022, algo que obviamente es altísimo, que nos sigue sorprendiendo porque es un índice que promedia en partes iguales salario. O sea, a ver, 51% aumentaron los alquileres, en general sería. 51% marca para enero 2022 el índice oficial. Estos aumentos se aplican a aquellos inquilinos e inquilinas que cumplen el primer año de contrato, que venían pagando por fijar una suma 10.000 pesos y pasarían a pagar 15.100 a partir de enero 2022 hasta diciembre 2022, por los próximos 12 meses. Claro. También existe, aquellos que renuevan, y por eso digo, vos bien diferenciabas en ese sentido, aquellos que tienen que renovar los contratos, que la tienen aún peor, porque como el nuevo valor de las locaciones no lo fija la ley, no lo fija el índice, vemos subas que se solicitan que responden al 80, al 90, al 100% de lo que se venía pagando, algo que está desregulado, que obviamente es el mismo mercado quien fija los valores y donde vemos las principales subas y que son descabelladas y las comparamos con los aumentos salariales, básicamente. Ahora, pensaba en la inflación. No recuerdo ahora el porcentaje final de la inflación, pero 52 y pico. O sea, los alquileres aumentaron en base a la inflación. ¿Se podría concluir esto prima facie o no? Claro, si lo tomamos en el índice oficial, el valor de actualización de los alquileres está empatado o casi empatado con la inflación para ese enero. El índice es variable, el mes próximo puede bajar o puede subir de acuerdo a lo que reporte la inflación y el RIPE, que es el índice que reporta el comportamiento de los salarios estables en la República Argentina. Ahora, en términos generales sí está por encima de la inflación, porque las inmobiliarias, cuando fijan los valores iniciales, establecen porcentajes de incremento que están muy lejos de la realidad, están por encima de la inflación, que no tienen una lógica y que tiene que ver con que lo que están buscando es establecer ante un Estado ausente, cómplice, sin ningún tipo de compromiso a la hora de tutelar un derecho constitucional como es el de acceder a una vivienda digna, tratan de desestabilizar una ley de la democracia que establece pautas mínimas y que, como vos bien, podés observar, tampoco está tan alejado de la realidad establecer un incremento del 50-51%. Claro. Al que golpea es al eslabón débil, al inquilino. Ahora, para ser ecuánimes, ¿no? A nosotros siempre nos gusta ser ecuánimes, ver todas las posibilidades, todo lo que existe, digamos. Cuando vos hablas con los locadores, ¿no? O los que alquilan, ¿qué te dicen? Dice, bueno, yo prácticamente salgo derecho, hablando mal y pronto, como María en el barrio, con el alquiler, pago impuestos, un poquito más, algún arreglo, pero no se gana mucho. Es más,
muchos no quieren alquilar propiedades, las alquilan como para que no se vengan a menos, tenerlas habitadas, porque tenerlas deshabitadas tiene que pagar impuestos y se viene a menos la propiedad. Esa es la otra postura, digamos, ¿quién tiene la razón acá? Porque el inquilino dice que le aumenta, el que alquila dice que no gana. En algún momento de la cadena, en algún lugar de la cadena, esto hay alguien que gana, pero las dos partes, la parte de una punta y la parte de otra punta no gana. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que lo que hay que diferenciar es quiénes son los grandes ganadores de este tipo de desbarajuste. Los grandes ganadores son los grandes capitales inmobiliarios que concentran cada vez más propiedades en menos manos, que son los formadores de precio, por supuesto, que tienen también cientos o miles de propiedades en su haber. Algunos especulan con los valores de la vivienda, teniendo una gran cantidad de vivienda ociosa que el Estado mira impertérrito sin hacer absolutamente nada, y que desvirtúa el acceso al hábitat. No puede ser que una ciudad como Rosario cuente con 60.000 viviendas ocupadas. Esa es la primera situación. La segunda situación ya tiene que ver no solamente con la vivienda, sino con una cuestión macroeconómica que tiene que ver con la falta de control de parte del Estado, de una inflación que está descontrolada, de una moneda que está totalmente devaluada, y que eso también genera su coletazo directamente en el tema de los alquileres. Entonces son diferentes variables. Lo que sí es cierto es que un pequeño propietario, el que tiene 1, 2, 3 viviendas en alquiler, no se puede dar el lujo de tener las viviendas cerradas y de volcarlas al mercado de la compra-venta. Primero porque ningún ciudadano de bien tiene la posibilidad de adquirir su primera vivienda, porque nadie puede reunir 100.000, 80.000, 90.000 dólares para comprar una propiedad. Un laburante no lo puede hacer, lamentablemente. Y tenerlas vacías, aquel que verdaderamente necesita ese dinero para vivir, es que si la propiedad se le venga abajo, tener que hacerle mantenimiento, pagar impuestos, pagar expensas, sin percibir nada a cambio. Entonces en ese caso estaría perdiendo mucho más de lo que teóricamente se dice perder cuando está alquilando, que en realidad siempre se percibe una renta y el inquilino se hace cargo de todos los costos de impuestos. Sí. Hablando de costos, finalmente, Ariel, ¿cómo está el tema? Porque esto es lo que aumentó en la cuota del alquiler mensual, 51%. Ahora, los costos de renovación, ¿cuánto hay que pagar, por ejemplo, en promedio? ¿Cómo está el tema de las garantías? Que ese es otro cantar, ¿no? Porque si no tenés garantías, las tenés que comprar, y después se compran garantías de diferente calidad. Hay algunas que te las miran con cierto recelo, otras te las toman. ¿Cómo está ese tema? Bueno, el primer tema, las renovaciones, tenemos que hablar de aproximadamente una familia necesita destinar 110.000 pesos para renovar un contrato o para alquilar una propiedad de 2 dormitorios en la ciudad de Rosario. Ese es el promedio que se destina entre primer alquiler, entre la comisión, el sellado, las averiguaciones de garantía. Todo eso contado, ¿no? Todo eso contado. Eso contado. Obviamente. Y después el tema de las garantías. Bueno, acá esta es una de las los grandes temas que marca la ausencia del Estado. La ley establece un sistema de garantía donde el inquilino debe ofrecer 2 posibilidades de garantes al propietario, y el propietario debe tomar uno de ese ofrecimiento. Esto no se lleva a cabo. Sigue siendo la inmobiliaria quien fija la pauta de cuáles y qué debe ser la fianza de un contrato de locación. Entonces se siguen exigiendo en algunos casos 2 viviendas, o sea, 2 propiedades como fianza, lo que se conoce como garantía propietaria, 4, 5, 6 recibos de sueldo, lo que se conoce como garantías laborales, que la ley los contempla, pero nadie trabaja, o son muy pocas las inmobiliarias que trabajan, los seguros de caución, los avales bancarios, o tomar al inquilino, que a veces es dueño de otra propiedad, que tiene un buen ingreso y que necesita y que puede ser fiador de su propio contrato. Bueno, este último punto nadie lo toma, y muchas veces es perjudicial para el inquilino, porque dice, si yo puedo poner mi casa como garantía, tengo un ingreso que supera largamente el valor del alquiler, pero no me toman como garante algo que claramente está mal, porque
Si la persona es solvente, si hay un incumplimiento, se va contra esa persona y directamente se resuelve el problema que se está planteando en este caso. Muchas gracias por el contacto, Ariel. No, muchas gracias a ustedes como siempre, Antonio. Un abrazo grande y feliz año. Adiós. Igualmente para vos. Buen año. Adiós.